En este video, te mostraré los elementos más básicos que componen a una computadora personal. Comencemos por el gabinete. El gabinete de una computadora, aunque no lo parezca, es uno de los elementos más importantes de la PC, ya que su principal tarea es la de alojar y mantener en su interior los diversos dispositivos que la componen. Decimos que es importante, debido a que no cualquier gabinete sirve para cualquier computadora, y esto es porque cada una de las motherboard y sus procesadores necesitan de requerimientos específicos para un buen funcionamiento. Es aquí en donde la elección de un buen gabinete se vuelve una tarea un poco más complicada. Esto significa, por ejemplo, nos gusta un gabinete del tipo i.T.X, no lo podremos usar en una motherboard mini A.T.X, debido a tres importantes factores. El primero de ellos es obviamente su tamaño, además de su disipación de calor que ofrece y el consumo necesario para que sus componentes funcionen bien. Estos parámetros deben ser tenidos en cuenta siempre para cualquier tipo de motherboard que deseemos almacenar dentro de un gabinete. El gabinete de una PC es una pieza en cuya construcción se emplean materiales como el plástico y metales, como el aluminio y el acero. Básicamente es una caja preparada para colocar en su interior todos los componentes que conforman una PC. Es decir, discos rígidos, unidades ópticas, motherboard, procesadores, memorias, placas de video, entre otras cosas. Microprocesador, CPU. Comúnmente es confundido, de una manera extraña, por el gabinete, puesto que es común escuchar a la gente llamar CPU al gabinete de una computadora. Esto es incorrecto. CPU, abreviatura de Central Processing Unit, unidad de proceso central. La CPU es el cerebro de la computadora. A veces es referido simplemente como el procesador o procesador central. La CPU es donde se producen la mayoría de los cálculos. En términos de potencia de la computadora podemos decir que es el elemento más importante de un sistema informático. En computadoras personales y estaciones de trabajo pequeñas, la CPU está contenida en un solo chip llamado microprocesador. Dos componentes típicos son la unidad de lógica, aritmética, ALU, que realiza operaciones aritméticas y lógicas. La unidad de control, CU, que extrae instrucciones de la memoria, las descifra y ejecuta, llamando a la ALU cuando es necesario. Memoria RAM. La memoria RAM es conocida como memoria principal y es la que almacena los datos con los que estamos trabajando en algún momento determinado. Es decir, si trabajamos con algún reproductor de música, la memoria RAM se encarga de almacenar temporalmente estos datos. Una vez que apagamos nuestro equipo, estos datos se borran. El microprocesador solo busca datos en esta memoria, es decir, cuando estemos con un programa abierto, estará en la memoria RAM y el micro irá ahí, a buscar las instrucciones que le demos del programa para ejecutarlas. Si la capacidad de memoria principal, memoria RAM, es grande de 4 GB o 8 GB, etc., puede beneficiar considerablemente a nuestra computadora, ya que entre mayor sea la memoria RAM se podrán abrir más aplicaciones sin alentar a la computadora. Esto no significa que es el único medio para acelerar nuestra computadora, ya que es preferible aumentar el microprocesador o que ambos sean aumentados para obtener el máximo rendimiento. Hay que tener cuidado al comprar un programa o juego. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de memoria RAM que necesita, porque se puede dar el caso que usted adquirió un juego nuevo o algún programa y al intentar ejecutarlo, pueden ocurrir estas dos cosas. 1. Marca error y no puede ejecutar el programa, o 2. Su computadora queda demasiado lenta, y esto provoca después, que ya no le permita hacer nada. Los datos más importantes de la RAM son la capacidad de almacenamiento que tenga, megabytes o gigabytes, y la velocidad con la que envía los datos al micro para que éste los procese, y se suele expresar en hercios. Clasificación de memorias RAM. La manera en cual se clasifican las memorias es la siguiente. PC 133. Se instalan sin necesidad de inclinarnos con respecto a la placa base. Se caracterizan porque la memoria tiene dos muescas. El número total de contactos es de 168. Pueden ofrecer una velocidad entre 66 y 133 MHz. Esta versión de memorias está obsoleta. DDR o DDR1, sucesora de la memoria PC 133, tiene un diseño similar pero con una sola muesca y 184 contactos. Ofrece una velocidad entre 200 y 600 MHz. DDR2. Los zócalos no son compatibles con la memoria DDR1. Tiene 240 pines.
La muesca está situada 2 milímetros hacia la izquierda con respecto a la DDR1. Pueden trabajar a velocidades entre 400 y 800 MHz. Zócalo. Espacio ubicado en la tarjeta madre que permite la conexión de diversos componentes eléctricos. También se le conoce como slot, o ranuras de expansión, pero únicamente a las ranuras que conectan a la memoria RAM. Es más común mencionar zócalo para referirse a la conexión del microprocesador y slot para referirse a la conexión de la memoria RAM hacia la tarjeta madre, pero no viceversa. DDR3. Este tipo de memoria es una de las más novedosas, obviamente posee más velocidad de transferencia de los datos que las otras DDR, pero también un menor consumo de energía. Su velocidad puede llegar a ser 2 veces mayor que la DDR2. La mejor de todas es la DDR3, 2000 que puede transferir 2 millones de datos por segundo. Para el caso de una memoria DDR3, 1466 se entiende que puede transferir 1.466.000 datos por segundo. Multiplicando por 1000 el número del final se saca la velocidad en datos por segundo. DDR4S, DRAM. Viene de las siglas en inglés, Double Data, Rate, Type, for Synchronous, Dynamic, Random Access, Memory. Es un tipo de memoria RAM, de la familia de las SDRAM, usadas desde los años 70. Las memorias DDR4 tendrán un mayor rendimiento y menor consumo que las antiguas versiones de memorias RAM. Tienen un gran ancho de banda en comparación con sus versiones anteriores. Inicialmente habrá 2 categorías de DDR4, estas son DDR4 y DDR4L. La primera para sobremesa y ciertos portátiles y la segunda para ultrabox y equipos de muy bajo consumo.